diurético ahorrador de potasio, lo que nos va a resultar en una hiperpotasemia. La que sigue, por favor. Bueno, va a haber un incremento de estas interacciones farmacológicas en el adulto mayor. Esta frecuencia, bueno, van a tener frecuentemente varios medicamentos y van a presentar varias comorbilidades. Otros factores como la variabilidad interindividual, la fragilidad y la reducción de la homeostasis van a incrementar la complejidad del manejo de estas interacciones farmacológicas. Las enfermedades y los cambios fisiológicos dados por el envejecimiento van a alterar la eliminación renal y el metabolismo hepático de estos. Estas alteraciones farmacocinéticas van a contribuir a la presentación de efectos indeseados por interacciones farmacocinéticas en pacientes que en los pacientes jóvenes no tendrían ninguna repercusión clínica. La que sigue, por favor. Bueno, ya vimos que la tasa de filtrado glomerular va a disminuir con la edad. Así que una interacción farmacológica que produzca una disminución en la eliminación renal de un fármaco en presencia de una capacidad de eliminación renal disminuida puede conducir a una toxicidad en el paciente anciano o adulto mayor, mejor dicho. Las alteraciones farmacodinámicas relacionadas con la edad, pequeños cambios en la concentración plasmática producidas por las interacciones farmacológicas pueden ser significativas en pacientes ancianos y mostrarnos un alto riesgo de complicaciones tanto pequeñas como mortales. Este aumento en la sensibilidad de los efectos farmacológicos se va a manifestar en reacciones adversas y el riesgo de que una interacción farmacológica se incremente con el número de fármacos que toma nuestro paciente. Se ha estimado, por ejemplo, que un paciente que toma 5 medicamentos aumenta 50% de veces de manifestaciones de reacciones adversas y si toma 7 se incrementa hasta el 100%. Entonces aquí es muy importante, como ya lo hemos estado diciendo durante todo nuestro tema, que le indiquemos el número de medicamentos menor posible a nuestros pacientes y que si vemos que si algún medicamento le está provocando algún efecto adverso, pues busquemos alguna alternativa que los disminuya o que no tenga ningún efecto adverso y no estarle recetando más medicamentos por cada efecto adverso que va presentando. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos a prevenir estas interacciones farmacológicas? Pues en cada que vaya a nuestra consulta vamos a realizar una anamnesis farmacológica muy minuciosa. Vamos a preguntarle qué medicamentos está tomando, si hay algún otro especialista que lo está viendo, cuáles le indicó, si él mismo se está metiendo algún otro medicamento como vitaminas, suplementos, y pues también algunas hierbas medicinales. Por ejemplo, la bedayona es una planta que ocupa mucha gente para dormir. Entonces, si lo ponemos con algún medicamento que aparte de somnolencia, como un antihistamínico o que sea algún depresor del sistema nervioso, pues nos puede realizar una depresión del tracto respiratorio y pues nos puede llegar a caer en un paro respiratorio simplemente por el hecho de haberse hecho un tecito de una bedayona, que mucha gente dirá, ay, bueno, es una planta, no te hace mal, o a lo mejor no tiene un efecto potencial, pero pues realmente sí. Hay que limitar también los medicamentos prescritos a los esenciales, administrarlos durante el tiempo más corto posible y reevaluar periódicamente la necesidad de continuar con su uso, ¿no? A veces hay pacientitos que a lo mejor siguen tomando AINES que se les mandó por a lo mejor una fractura y lo siguen tomando, nunca lo cancelan, o a lo mejor se toman, si les duele la cabeza o alguna articulación o algo, se los toman ellos por sí solos y pues nunca se los quitan, ¿no? Entonces también hay que hacer hincapié en eso con nuestros pacientitos. Hay que tener una especial precaución con fármacos de margen terapéutico estrecho, como los anticoagulantes, antiepilépticos, hipoglucemiantes o digoxina. Hay pacientes, por ejemplo, que toman hipoglucemiantes orales como las sulfonilureas,
que sabemos que su efecto adverso mayor es una hipoglucemia y que a lo mejor se la toman y no comen. Entonces andan siempre sudorosos, con temblor y todos los datos de una hipoglucemia pues grave. Y pues también es importante decirle establecerle todas las condiciones que deben de tener para tomar dichos fármacos o los anticoagulantes, ¿no? A lo mejor está tomando copidogrel y le duele la cabeza y se toma un ácido acetilsalicílico y pues va a aumentar va a hacer sinergia y pues va a aumentar la desagregación plaquetaria y pues pueda correr el riesgo de algún sangrado a cualquier nivel. Hay que recordar que los fármacos que son inductores de enzimas importantes en la metabolización de estos también son de otros. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado con los antifúngicos como los imidazoles, algunos antibióticos como los macrólidos y los IRSR, ¿no? Hay que ver que a lo mejor actúan sobre la misma enzima y que a lo mejor van a hacer, en lugar de hacer sinergia, pueden hacer que se antagonicen. Entonces también hay que tener cuidado en eso. Ay, se fue. Y también hay que tener presente que el mecanismo de acción de los medicamentos, pues, como les decía, ¿no? Pueden tener actividad sinérgica o aditiva. Por ejemplo, las benzodiazepinas con los opiáceos, ¿no? A lo mejor tiene indicado diazepam y también tramadol, y pues hay que tener en cuenta que pues el diazepam es una benzodiazepina, el tramadol es un opiáceo, y que sus efectos pueden potencializarse y dar una depresión del sistema nervioso central y llevarnos a un paro respiratorio simplemente por el hecho de haberlos mezclado en las dosis no indicadas, ¿no? A lo mejor hacer un ajuste, sí se pueden administrar, pero tener un ajuste y tener esa precaución. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos a identificar estas interacciones farmacológicas? Pues primero hay que conocer a nuestro paciente y hay que saber qué medicamentos está ingiriendo y para qué patologías están siendo indicados, ¿no? Entonces, si ya sabemos, por ejemplo, que tenemos un paciente con diabetes y con hipertensión y con hipertrigliceridemia, que es lo más común aquí en México, y a lo mejor ya sabemos que tiene ciertos medicamentos y que no ha presentado ninguna reacción adversa y aparte aparece otro signo o síntoma, por ejemplo, el temblor, ¿no? Pues primero ver que no esté hipoglucémico el paciente, ¿no? Al decir, si está, por ejemplo, si toma una sulfonilurea, preguntarle si ha consumido algún alimento con su fármaco y no pensar a lo mejor que es un parkinsonismo o algo por el estilo. Y no tratar esa reacción adversa, sino ver si no es un efecto del mismo medicamento o si sí es otra patología en sí. El hecho de que estas reacciones adversas no sean diagnosticadas pueden ser interpretadas, como ya les dije, como una enfermedad y de ahí desencadenar lo que es la cascada de prescripción que ayer les estaba mencionando con el ejemplo de los antihipertensivos, pero también hay que estar conscientes que estas reacciones adversas se pueden confundir con los síndromes geriátricos. Por ejemplo, si a lo mejor te están con antidepresivos tricíclicos y puede aumentar y tiene una condición de demencia, puede aumentar estos medicamentos pueden aumentar la sintomatología del paciente. Entonces realmente no es un síndrome geriátrico, sino que el mismo medicamento que está tomando les está desencadenando toda esta sintomatología. Y pues una vez diagnosticadas estas interacciones farmacológicas, vamos a buscar qué es lo que lo está produciendo, ¿no? A lo mejor hay toxicidad o pérdida de la eficacia o aumento de sintomatología y se debe de plantear su manejo, que puede ser retirar el fármaco que tenemos, el fármaco objeto. El fármaco objeto, no sé si se los dije ayer, pero es el fármaco para el que indicamos para alguna patología en específico. Y el precipitante es, por ejemplo, que se esté tomando cualquier otro medicamento, ya sea por prescripción de algún otro facultativo o por ingesta propia, y ver cuál de los dos cuál es el medicamento precipitante, ¿no? A lo mejor si tiene de base algún medicamento y nosotros le vamos a indicar otro,
pues ver que no haga esta interacción con el fármaco o hacer un ajuste en la dosificación de alguno de los dos. La que sigue, por favor. Y pues para el manejo de estas interacciones farmacológicas hay que evitar la combinación de fármacos que ya sabemos que van a dar una reacción adversa. Como les digo, a lo mejor AINES con anticoagulantes orales o por cualquier vía, pues sabemos que de por sí ya va a haber un riesgo de que sangre. Entonces hay que valorar la relación beneficio-riesgo y si es muy desfavorable el resultado, pues a lo mejor o evitar uno o evitar el otro, y si se tienen que administrar los dos por alguna otra razón, pues manejar las dosis para que no nos llegue una reacción adversa tan compleja. Hay que considerar la utilización de la combinación solo después de una valoración individualizada y en circunstancias en las que los beneficios superan a los riesgos. Lo mismo, si vamos a darle dos medicamentos, pero su combinación nos va a crear una complicación mayor o va a comprometer la vida de nuestro paciente, pues ¿para qué se lo manejamos? Podemos cambiar a lo mejor a otra combinación o a otros fármacos que no causen estas interacciones farmacológicas con una reacción adversa que nos va a molestar en el paciente y pues que va a manejar completamente las causas clínicas por las que acudió nuestro paciente, ¿no? O sea, tenemos siempre que buscar alternativas a los fármacos, no nada más casarnos con unos, si sabemos que a lo mejor hay otros que, pues bueno, yo sé que, todos sabemos que a lo mejor son más costosos, porque por lo regular los medicamentos van costando más porque tienen a lo mejor mejoras en su farmacocinética y farmacodinamia. Entonces, pues entre más caros a veces, pues es menos los riesgos, las reacciones adversas, a lo mejor no causan tantos malestares, no hacen tantas interacciones farmacológicas. Y también ahí, pues, ir valorar a nuestro paciente, ¿no? Tampoco vamos a darle a un paciente que a lo mejor no tiene, más en los pacientes mayores, que a lo mejor no tiene el apoyo de sus hijos y solamente tiene su pensión, no le vamos a mandar un medicamento, por ejemplo, en los diabéticos, una linagliptina que vale arriba de los 1,000 pesos y a cambiársela con la metformina, por ejemplo, que es más barata, más accesible, que pues sabemos que a lo mejor esos medicamentos van a tener un mejor efecto, pero pues realmente no van a estar al alcance de nuestro paciente y van a tener un abandono terapéutico. Y pues eso es lo que no queremos que abandonen su terapia. Entonces, adecuar la medicación a sus recursos y si en dado caso tiene la posibilidad de comprarlos, pues sí buscarles el medicamento que más se adapte a ellos. Hay que considerar la utilización de la combinación, pero con ajuste en la dosis. Igual, a lo mejor pues es como en pediatría, no vamos a darle una dosis, ¿se acuerdan del margen de bioseguridad en los medicamentos? Que tenemos que darle una dosis que sea segura y segura pero eficaz, ¿no? También no se la vamos a reducir al mínimo para no dañarlo, pero pues tampoco vamos a ayudarlo en su condición. Entonces, si es el ajuste de dosis, pero si el ajuste de dosis no es eficaz, pues cambiar el medicamento. Y en todos los casos se debe considerar tanto la posibilidad de monitorización del paciente con el uso de fármacos alternativos o con menor potencial de interacción, como ya les había dicho, y también pues evitar que se automedique, ya les dije, tanto con suplementos de medicamentos o suplementos alimenticios, como con los alimentos o con las infusiones o los test que muchas veces aquí más en nuestro país están muy bien pues utilizados, ¿no? Todo el mundo sabe de los test y eso, pero no saben las interacciones que puede haber con los otros medicamentos o incluso con las mismas patologías del paciente. Y me parece que eso es todo en interacciones y reacciones. Hola compañeros, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Se te escucha bien. Bueno, muchas gracias. Voy a iniciar ahora con prescripción en el adulto mayor. Bueno, para esto es importante reconsiderar la medicación inapropiada en edades muy avanzadas, ya que en ocasiones se prescriben fármacos que van a tener un beneficio futuro y también se observa en pacientes en etapas terminales donde aún se observan medicamentos con fines profilácticos y pues ya no tiene mucho caso.
para evitar la polifarmacia. Bueno, esta es la introducción. El siguiente, doctor, muchas gracias. Bueno, la prescripción inapropiada. Esta engloba el uso de medicamentos con riesgo significativo de causar daño, cuando existen alternativas con una misma eficacia y que tienen un menor riesgo. También van a ver la subutilización de medicamentos con un beneficio potencial por razones irracionales. Eso es el viejismo. Esto es... permítame también. Ya, perdón. El viejismo. Esto ya nos lo había comentado el doctor en alguna diapositiva. ¿Y alguien recuerda qué? Bueno, si no lo recuerdan, es una actitud discriminatoria que se tiene con los adultos mayores. En este rubro nos vamos a referir a que, por ejemplo, nosotros como médicos vemos entrar a un adulto mayor y luego empezamos a pensar en qué puede tener ese adulto mayor. Y a veces no lo preguntamos, solo lo diferimos y empezamos a darles fármacos que tal vez ni siquiera necesiten, nada más por tener cierta edad. Bueno, también vamos a reconsiderar la medicación apropiada en edades avanzadas, como ya les estaba comentando. Y como un dato, el 40% de la población geriátrica y nacidos reciben uno o más medicamentos inapropiados, que ya lo veremos más adelante. La que sigue, doctora, por favor. Los medicamentos más utilizados van a ser los psicotrópicos, los fármacos, los anticolinérgicos, también los fármacos que nos van a ayudar en el estreñimiento, para la diabetes y para enfermedades cardiovasculares. La que sigue, por favor. Buenas tardes. Y ahora continuando con esta parte de la prescripción, nos encontramos otra vez con esta definición acerca de la cascada de la prescripción que ya se comentó un poco antes. En esta, pues, bueno, ¿qué ocurre? Que lo que ya se comentó también acerca de los síntomas de una reacción farmacológica adversa pueden llegar a ser muy inespecíficos y el problema de esto es que se manifiestan con un incremento en la frecuencia, por ejemplo, de caídas, de confusión, en forma de una sedación excesiva, estreñimiento, retención urinaria, hiporexia, entre otras. Entonces, es frecuente que en estos casos el médico llegue a considerar la prescripción de otro medicamento para tratar un efecto farmacológico adverso y de ahí que se genere este fenómeno de cascada de la prescripción que lleva pues a la polifarmacia con todas sus consecuencias y pues es una situación que puede ser evitable realmente. La que sigue, por favor, doctor. Aún no pasa, ¿verdad? No. No, sigue la misma. Gracias. Ya, gracias. Continuando entonces con esta definición, por ejemplo, según la guía de práctica clínica, nos dice que esta es la que se origina cuando se prescribe un nuevo medicamento para tratar los síntomas derivados de los eventos adversos que no fueron reconocidos de un medicamento antes prescrito. Por lo tanto, pues esto incrementa un riesgo de desarrollar un evento adverso relacionado con este tratamiento innecesario. Entonces, aquí puse un ejemplo, nos dice, por ejemplo, se le está dando al paciente un inhibidor de la colinesterasa para el manejo de síntomas de demencia. En este caso, por ejemplo, la ribastigmina o el donepezilo, que son de los más comunes. ¿Y qué ocurre? Que pues, estos tienen efectos secundarios como diarrea o incontinencia urinaria.
Entonces, aquí se genera una cascada de la prescripción cuando además de que se le está dando pues el tratamiento base para su patología, se le prescribe, por ejemplo, un tratamiento anticolinérgico, en este caso, por ejemplo, que se recete una oxibutinina para tratar la incontinencia, estaríamos generando este efecto de cascada de la prescripción. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vemos también más ejemplos que nos trae, por ejemplo, el libro de donde lo saqué. Tenemos que el paciente esté consumiendo AINES, de repente hay un efecto que incrementa la tensión arterial y se le recurre a dar un fármaco antihipertensivo. En este caso también ya hablaré un poquito más adelante de esta relación que existe entre los AINES y, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También tenemos otro ejemplo, la sinaricina, que pues es un medicamento que se da en trastornos del equilibrio, puede llegar a generar un efecto de parkinsonismo y entonces el médico puede llegar a prescribir levodopa para tratar de solucionarlo. Otro ejemplo común, el uso continuo prolongado de AINES que no sean selectivos de la ciclooxigenasa 2, que nos esté condicionado también a la gastritis erosiva y que se pueda dar por ejemplo, algún inhibidor de la bomba de protones o un bloqueador, que en este caso sería H2, como la ranitidina. Y por último, un ejemplo, un bloqueador H1, puede ser un antihistamínico que atraviese la barrera hematoencefálica, que condiciona delirio, y entonces un médico a lo mejor da haloperidol para tratar de contrarrestar, ¿no? Se genera más este efecto. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar como tal el efecto específico de algunos fármacos. En geriatría, pues como ya hemos visto, se utiliza una gran cantidad de medicamentos y no solo por la necesidad de controlar una patología en específico, sino porque incluso el mismo paciente la solicita por una sintomatología vaga. Entonces, por ejemplo, aquí como nos dice en este fragmento del libro, es mucho más complejo de lo que parece convencer al paciente de seguir con firmeza las reglas de higiene adecuadas, cuando pues ellos prefieren usar fármacos en lugar de seguir estas indicaciones que pueden ser pues para algo simple, el control de algo simple. Entonces, ¿le puede dar otra, por favor, doctor? Aquí les pongo un ejemplo de el paciente que a lo mejor se encuentra con estreñimiento y entonces en lugar de recurrir a una dieta rica en fibra, a ingerir constantemente líquidos, realizar ejercicio, pues el paciente mejor solicita laxantes. Entonces, pues este es un ejemplo muy somero, muy simple, pero es de lo que ahorita hablaré un poco más adelante, que son realmente efectos reconocidos en fármacos de uso común y que pues a veces los pacientes los consumen realmente sin un control adecuado. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, primero hablamos de algunos fármacos relacionados sobre todo para el control de la hipertensión o de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, los diuréticos. Recordemos, aquí tenemos diferentes tipos, diuréticos de ASA, que por ejemplo se encuentran inhibiendo el cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, por ejemplo, la furosemida, la bumetanida. También tenemos los tiazídicos, que se encuentran inhibiendo el cotransportador de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Y bueno, pues estos se usan para el control de la hipertensión o de la insuficiencia cardíaca, pero recordemos que son capaces de producir hipopotasemia con riesgos de hipotensión arterial, estreñimiento, decaimiento, aumento de los asuados. Y bueno, también recordemos por el mecanismo de acción que se puede llegar a perder junto con líquidos una gran cantidad de sodio y presentar el paciente hiponatremia, que recordemos se expresa realmente en síntomas que va desde un deterioro cognitivo hasta convulsiones. Entonces también aquí, como nos recalca el libro, pues recordemos que pequeñas dosis, por ejemplo, de la hidroclorotiazida, pues es suficiente para controlar la hipertensión arterial. Luego, por ejemplo, pasamos a los beta bloqueadores. Estos pues tienen efectos antiisquémicos, antiarrítmicos, antihipertensivos. Y bueno, estos también de acuerdo a su mecanismo de acción, por ejemplo, enlentecen la conducción
y aumentan el periodo refractario del nodo auriculoventricular, lo que puede en algunos casos llegar a generar un bloqueo auriculoventricular. También por su mecanismo de acción tienen un efecto cronotrópico negativo e inotrópico negativo. De ahí que pues, se altere la función contráctil y que se descompense el equilibrio en el músculo cardíaco. Entonces puede incluso favorecer a la insuficiencia cardíaca. También, por ejemplo, hay que recordar que están contraindicados en pacientes con asma o con EPOC porque favorecen el broncoespasmo. Y bueno, también otros efectos que me parecen importantes es que si estamos utilizando algún beta bloqueador que sea muy liposoluble, pues puede llegar al sistema nervioso central y causar depresión. Y pues incluso el mismo efecto de que no está llegando de la misma manera el flujo sanguíneo a las extremidades puede generar también fatiga. Y bueno, finalmente también otro efecto que me pareció aquí importante es cómo modifica la glucogenólisis y pues esto altera también a las catecolaminas y en un paciente que está siendo tratado con insulina, pues puede generar episodios de hipoglucemia, entonces también hay que tener cuidado con estos fármacos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí era lo que les comentaba hace un ratito acerca por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos llegan a perder su efecto en presencia de AINES. Entonces, esto también genera que, pues, si estamos tratando a un paciente por hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca, pues esto se llegue a descompensar cuando se están utilizando. Entonces, algunos artículos nos dicen, pues, o realmente nos quedamos con alguno o tratamos de limitar el uso de AINES lo más posible para que no esté generando esta disminución en el efecto antihipertensivo. Entonces, por ejemplo, el efecto de los AINES para conseguir esto, pues va desde la alteración de la función renal, donde aumenta, por ejemplo, la concentración de sodio, disminuye la tasa de filtración glomerular. El hecho de que disminuyan las prostaglandinas, pues limita también esta vasodilatación que estas generan. Y bueno, uno de los efectos más importantes ya relacionados con el efecto farmacológico de los IECAS, como el captopril, es que pues estos aumentan la concentración de bradicinina y la bradicinina a su vez aumenta la concentración de prostaciclinas, que recordemos estos son potentes vasodilatadores. Entonces justamente si estamos administrando un AINE, el AINE va a evitar la formación de prostaglandinas y prostaciclinas a su vez. Entonces, pues esto es lo que hace que pierda este efecto antihipertensivo. Y bueno, la siguiente parte también con los calcioantagonistas me pareció muy interesante, es que bueno, se aumenta el filtrado transcapilar y en algunos casos se ha documentado el edema perimaliolar. Y pues bueno, también como nos dice el libro, pues puede que no tenga un efecto, una repercusión clínica importante, pero sí lo tiene a nivel psicológico para el adulto mayor, que generalmente llega a suspender el medicamento y pues por lo tanto tendremos que considerar otra vez a lo mejor usar otro fármaco para complementar, porque pues como sabemos cuando realmente un paciente ya pierde como la fe en cierto medicamento, pues ya no lo va a seguir utilizando. Y bueno, ahora continuamos, por ejemplo, con los analgésicos, que estos, como sabemos, se usan sin precaución en el adulto mayor, ya sea automedicados o por misma indicación médica, y pues conocemos las repercusiones de varios, por ejemplo, de los AINES, pues ya sabemos, de acuerdo a su mecanismo de acción, los que no son selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2 generan irritación de la mucosa gástrica, y pues favorece sangrado microscópico agudo. Y bueno, también como ya lo comenté anteriormente, si está en presencia de, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues disminuye su efecto y disminuye la función renal. Ahora hablando del paracetamol, pues también sabemos que es muy utilizado, tenemos que guardar la dosis adecuada porque una dosis muy elevada puede generar daño hepático. Yo encontré aquí, por ejemplo, una dosis alta, ya se habla de 7.5 a 10 gramos,
es lo que puede comenzar a condicionar esto, además de los antecedentes que tenga el paciente. Por ejemplo, un paciente alcohólico o que realmente ya lo evaluamos y se encuentra con desnutrición. Esto es importante porque, por ejemplo, a nivel realmente hepático de las enzimas, tenemos al glutatión hepático, que es el que se encarga de metabolizar al metabolito activo del paracetamol para eliminarlo. Entonces, si el paciente se encuentra con algún antecedente, como el que les comento, pues disminuye la concentración de glutatión hepático y por lo tanto se acumula los metabolitos del paracetamol y esto genera pues patrones moleculares asociados a lesiones que condiciona pues la llegada de células inflamatorias como neutrófilos o monocitos y condiciona el daño hepático. La que sigue, por favor. Ahora hablamos un poco del clonixinato de lisina, que también tiene un efecto similar al de los AINES, o sea, actúa inhibiendo a la ciclooxigenasa. Entonces, pues igual se debe guardar una dosis adecuada porque su utilización elevada o en mal uso puede llegar a provocar también microsangrados. Y bueno, también tenemos aquí, por ejemplo, opioides, ¿no? Que sabemos actúan en sus receptores y esto genera una acción inhibitoria de los neurotransmisores. Tienen muchos efectos relacionados con confusión, pérdida de memoria, delirio y pues bueno, en general cualquier fármaco que actúe realmente a nivel del sistema nervioso central debe restringirse a ciertos casos. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente tenemos aquí algunos fármacos psicoactivos. Estos son de los que más se llegan a utilizar y además de los peor utilizados. Tenemos benzodiazepinas, tricíclicos, psicotrópicos. En este caso, pues las benzodiazepinas recordemos que tienen efectos anticonvulsivos, como relajantes, ansiolíticos e hipnóticos. Entonces tenemos que evaluar adecuadamente su necesidad y pues para saber aplicarlos, porque también es muy común que por estos medicamentos se altere la memoria del adulto mayor, genere depresión y pues sin coordinación que llegue a riesgo de caídas y pues fracturas. Entonces, cuando un paciente se queje que es como un adulto mayor porque no puede dormir antes de recetar una benzodiazepina, pues mejor debemos considerar analizar bien el caso, qué es lo que está pasando antes de prescribir un fármaco. Entonces, y bueno, los tricíclicos tienen un buen efecto antidepresivo, pero en adultos jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con los efectos colinérgicos que se pueden presentar en un paciente adulto mayor. Y finalmente, los psicotrópicos, que por ejemplo aquí tenemos un ejemplo claro, el haloperidol, es muy usado porque los médicos luego tienen la tentación de calmar a un paciente que está muy inquieto, pero pues tiene unos efectos muy potentes que generan parkinsonismo, debido a que pues actúan a nivel de los ganglios basales en el sistema extrapiramidal. Entonces, pocos médicos saben las dosis y las indicaciones adecuadas y por lo tanto deben ser medicamentos pues que se usen con mucho cuidado. La que sigue, por favor. Bien, compañeros, pues continuando con la exposición. En muchos casos vamos a tener que manejar medicamentos, pero debemos tener cuidado ya que a veces agregamos medicamentos que cumplen un mismo efecto y el agregar más no va a hacer que esto aumente su acción y vamos a caer en la polifarmacia. Para esto existe la evaluación de la calidad de la prescripción. Esto surgió para evaluar esta práctica que no debe de ser y se empieza con, antes de iniciar cualquier medicamento o recomendación, se debe realizar la evaluación geriátrica integral que ya nos había comentado el doctor anteriormente. En la COBE considera que la prescripción farmacológica sigue procesos básicos y también va a tener parámetros que les diré a continuación. La siguiente, por favor. Primero tenemos que documentar las indicaciones de la nueva terapéutica. Después tenemos que educar al paciente de los riesgos y beneficios que tiene el nuevo fármaco. Vamos a mantener actualizada la lista de prescripciones y documentaremos los parámetros que indican la respuesta al tratamiento.
Debemos revisar periódicamente la necesidad de agregar un nuevo tratamiento si vemos que no está funcionando. Y que sí, por favor. Tenemos que seguir unos pasos para la prescripción razonada del adulto mayor. Primero, tenemos que definir cuál es el problema del paciente. Por ejemplo, si llega con un dolor de cabeza, ok, es un dolor de cabeza. Debemos especificar el objetivo terapéutico. ¿Qué debemos hacer? Debemos comprobar si en el caso particular del paciente se utilizará un tratamiento con eficacia y seguridad demostrada. No podemos experimentar con el paciente. Después, iniciaremos el tratamiento. Tenemos que dar información, instrucciones y advertencias al paciente y a su cuidador de las posibles reacciones que ya nos comentaron nuestros compañeros. Y también debemos supervisar y, si fuera necesario, suspender el tratamiento. Si vemos que no está funcionando, tiene muchos problemas el paciente, podemos suspenderlo. Ay, ya queda menos de un minuto. ¿Sigo? Hasta acá nos vamos a quedar, doctora. Sí, doctor. Ya está, como dice, estamos llegando al minuto. ¿Terminaste esta? Sí, terminé esta. Ok, entonces aquí nos quedamos. Dejo de compartir pantalla. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Bueno, pues ya saben, como siempre les deseo que pasen una excelente tarde, que se me cuiden mucho. Y me despido siempre diciéndoles que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Hasta mañana.